Buenos días. Tengo un amigo que siempre que me ve me dice: ¿qué hay de tu agria polémica con Gabilondo? Y yo realmente nunca he visto a Gabilondo. Y esto me suena un poco a lo mismo, ¿no? A la polémica con Roberto, que es una persona con la que no he discutido nunca. Pero bueno, intentaremos echar un poquito de leña al fuego, aunque después de lo que ha contado él, realmente no hay… De su presentación pocas cosas modificaría. Quiero agradecer antes que nada a Manolo Ollero y a Eloísa Fernández la comprensión que han tenido conmigo y la paciencia a lo largo de estos meses. Y realmente no sé muy bien qué hago yo aquí, porque yo soy un enano hablando de este tipo de temas, aunque sí es cierto que vengo a lomos de gigantes, como decía una vez Juan Gervas. Me explico. Los gigantes son personas que han reflexionado mucho sobre el tema que nos ocupa, con evidentemente infinito mejor criterio que yo, pero por desgracia todas o casi todas esas personas están muertas. Entonces no sé si realmente lo que ocurre es que ese modelo de medicina en el que yo creo o defiendo, a lo mejor por desgracia está muerto. Quizá a lo mejor lo podamos confirmar luego en el debate. Y quizá mi principal, podríamos decir, y modesta crítica al modelo de Crónicos tiene que ver con una cuestión que no es científica, sino que es poética. Es decir, yo creo que se pueden hacer poemas con palabras como dolor, como pena, como sufrimiento, como paciente, pero es muy difícil hacer poemas con palabras como cronicidad. Entonces, en ese sentido, y sobre todo estando un poeta moderando esta mesa, yo creo que sería para reflexionar si piensan que a lo mejor hay otro término en castellano, que es un idioma tan rico, mejor. Bien, por empezar hablando un poco de los gigantes, se ha comentado, Bárbara Starfield, para aquellos que no proceden del ámbito de la atención primaria, ha sido el referente mundial desde hace muchísimos años, siendo pediatra precisamente, pero bueno, ella trabajaba en Johns Hopkins, era la directora del Departamento de Health Policy and Management y en los últimos 20 años se dedicó de su vida. Por cierto, su muerte fue narrada por su marido en JAMA, en un artículo maravilloso sobre la atención a crónicos que se llama Crónica de una muerte anunciada, y hace referencia precisamente a los problemas que tiene la atención a crónicos. Como digo, en los 20 últimos años de su vida se dedicó a hablar y a investigar sobre atención primaria, y es curioso que pudiera tener una afirmación tan lapidaria, sobre todo para decir en la mesa de la mañana de un congreso de crónicos, en el sentido de que, como ella decía, una medicina orientada hacia las enfermedades, sea a través de guías de práctica o modelos de atención a crónicos, es altamente inequitativo y no puede abordar con suficiencia las intervenciones necesarias cuando sus pacientes tienen diferentes y múltiples problemas. Yo voy a intentar justificar por qué, en cierta manera, hay personas que siguen teniendo dudas con respecto al enfoque de moda en relación con la atención a los crónicos, que voy a pasar revista rápidamente y así, Bernardo, si falta tiempo, con esto yo creo que ya me puedo ir. La primera es, ¿qué es una enfermedad y quién la define? Que yo creo que es un aspecto que tendría necesidad de reflexión. La segunda, si estamos hablando de enfermedades o de enfermos. Evidentemente siempre decimos que lo importante es el enfermo, pero habitualmente hablamos del diabético de la cama 27, no hablamos de Manolo Pérez Fernández, que es la persona que en ese momento concreto puede tener una diabetes. También tendríamos que hablar algo de qué enfermedades crónicas son las que nos interesan. ¿Nos interesan todas o solo algunas? ¿Solo las que tienen utilización de medicamentos detrás de ellas? Y por último, y por eso es la diferenciación de los colores, las dos primeras tienen que ver con la microgestión, con la clínica propiamente dicha. La que está en azul tiene que ver un poco con lo que es política sanitaria y finalmente algunas en relación con la gestión. Y me gustaría simplemente hacer dos referencias en cuanto a si la máquina debe continuar siendo la metáfora que utilizamos para los sistemas sanitarios y si realmente necesitamos un cambio radical de modelo. Empezando por la primera. ¿Qué es la enfermedad? Charles Rosenberg es un profesor muy reputado de Harvard, que es catedrático de Historia de la Medicina, de Historia de la Ciencia, y en un artículo magnífico que se llamaba La tiranía del diagnóstico, publicado en el Mirror Quarterly, hablaba de esto, de que la medicina contemporánea y las burocracias sanitarias, que él llamaba, habían convertido a las entidades llamadas enfermedades en actores reales socialmente. De tal manera que, en definitiva, las enfermedades acaban convirtiéndose en algo que existe al margen de los pacientes individuales, de las vidas individuales, de las vidas únicas de hombres y de mujeres. Y en ese sentido, él hablaba de que, en cierta forma también, el diagnóstico se convierte en un password, es decir, es
documento acreditativo que nos da acceso al sistema sanitario. No hay cosa peor para un paciente que tenga un dolor, que tenga una molestia de cualquier tipo y que no sea suficientemente etiquetada, porque, entre otras razones, la impresión de sus vecinos y, por supuesto, de sus jefes es que, en el fondo, es un pleitista. Rosenberg hablaba precisamente de que los pacientes y los médicos son huéspedes de este viejo ritual. Hay una instructiva ironía en la forma en que las tablas nosológicas pueden efectivamente cambiar la vida de hombres y mujeres, aun cuando el médico que otorgue un diagnóstico sea consciente de lo arbitrario que esa determinación es. Si un médico pone una etiqueta, un código de la clasificación internacional de enfermedades, la vida del paciente evidentemente se modifica, en ocasiones para bien, en ocasiones para mal. Dos artículos ya antiguos, pero de dos personas yo creo que muy brillantes. Una es la actual directora del British Medical Journal, Fiona Goodley, y el otro es Ray Moynihan, un periodista que habitualmente publica en la revista. Hablaban precisamente de quién define las enfermedades ahora mismo. Y entonces, en ese sentido, es francamente llamativa la afirmación del director, del chair de la clasificación de enfermedades mentales del DSM-4, cuando decía que los nuevos diagnósticos son tan peligrosos como las nuevas drogas. Pero a diferencia de esta, disponemos de procedimientos sumamente informales para definir la naturaleza de las condiciones y, sin embargo, ello puede llevar a decenas de millones de personas a ser tratadas con fármacos que pueden no necesitar y que, lo que es peor, le pueden producir daños. Estos son algunos de los financiadores de la Alianza para las Enfermedades Crónicas o Enfermedades No Transmisibles, como las denominó la OMS, que evidentemente todos tienen conflictos de intereses evidentes. En un artículo publicado en Psychiatric Review, dos psiquiatras francesas se planteaban esta bonita cuestión. ¿Era Anakin Skywalker un borderline? Es decir, estamos consiguiendo que hasta personajes imaginarios acaben siendo enfermos mentales, enfermos crónicos. Bien es cierto que más del 50% de los que elaboraron la DSM-4 tenían conflictos de intereses evidentes. Hablando de Kaiser permanente, estos son algunos de los términos que utilizaban en salud mental en el año 2012. He señalado la que en mi institución posiblemente más preocupe, que es la cuestión de un bajo rendimiento académico. Entonces siempre estamos preocupados por si tenemos suficientes revistas para poder estar en las ligas, al margen de las que ponen ahí, evidentemente relacionadas con que si nos aumenta o disminuye la libido. Es decir, esta es una de las vías de definición de enfermedades más evidente, que es ampliar el cerco hacia consideraciones o cuestiones de la vida cotidiana. La otra es esta. Aumenta la diabetes, ha aumentado la diabetes en un artículo que publicó Jonah Heath alrededor del 15%, ha aumentado el sobrepeso en un 30%, la hipertensión en un 45% y la hiperlipemia en un 84%, hablo un poquito de memoria, fundamentalmente porque modificamos los criterios diagnósticos. En un artículo del País se hablaba qué va a pasar con el Lipitor, después de haber vendido miles de millones de euros en la última década, cuando la cuota de mercado está llegando a su fin, sobre todo porque se finaliza la patente. Y en ese sentido, un artículo especialmente interesante para reflexionar es el de Ioannidis, relativamente hace muy poquito tiempo, donde hablaba de si estamos, en cierta manera, estatinizando el mundo. Es decir, si se cumplen las guías de dos de las asociaciones de cardiología más relevantes del mundo, las dos americanas, aproximadamente 33 millones de norteamericanos tendrían un riesgo elevado y 13 millones un riesgo moderado. Todos ellos deberían tomar estatinas, lo cual significa que 1.000 millones de personas en el mundo, siguiendo los mismos criterios, deberían tomar estatinas. Un negocio de $1 billón. Otro elemento, aparte de qué es enfermedad y quién la define, es si hablamos de que es más importante el tipo de enfermedad que tiene un paciente o el tipo de paciente que tiene una enfermedad. Barbara Starfield, que siempre parecía una especie de tábano, lo que decía es que estaba de acuerdo con la afirmación de Osler, que en el fondo era un colega suyo, puesto que también estuvo en Hopkins, pero un siglo antes, pero si sustituíamos enfermedades por factores de riesgo y efectos adversos. Precisamente en relación con una de las cosas que se mencionó ayer por la tarde aquí, en la intervención tan interesante de Shorter y Wagner, en relación con el Patient Centered Medical Home, una de las iniciativas del modelo de reforma Obama, Starfield también era crítica con ese modelo, en el sentido de que para ella paciente y persona son cosas diferentes. Y ella hablaba de que mientras el paciente se basa la atención a los modelos centrados en el paciente en visitas, los modelos centrados en personas se basan en el tiempo, en las experiencias a lo largo de la vida.
Mientras que en el caso de los pacientes hablamos como de comorbilidad, es decir, como enfermedades que coinciden en el tiempo. Ella hablaba de la cuestión de la multimorbilidad como combinación de diferentes tipos de padecimiento. Y mientras en el caso de los pacientes habría que insistir en la cuestión de las enfermedades, en el caso de las personas habría que insistir en el caso de los problemas, porque como ha comentado también antes Roberto, los pacientes muchas veces no tienen clara cuál es la enfermedad que tienen, pero sí el problema que les aqueja. Y en ese sentido, otro artículo magnífico de Mary Tinnity en el American Journal of Medicine, donde hablaba del fin de la era del diagnóstico de la enfermedad, ponía el caso, por ejemplo, de este paciente, un paciente que trabaja en el negocio de los residuos, que fuma y bebe, que además tiene un dolor torácico al hacer el ejercicio, con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica y, bueno, los parámetros bastante alterados. El diagnóstico probable, evidentemente, es una enfermedad coronaria, con todos los factores de riesgo vascular previo, y los resultados que deberíamos controlar en este tipo de pacientes debería ser la presión arterial, el colesterol e intentar, al margen de aumentar la supervivencia, evitar infartos o accidentes cerebrovasculares. Pero, ¿qué ocurre cuando ese paciente es Tony Soprano? Y el negocio de los residuos es el negocio de eliminar a sus competidores en el mundo de la droga. Evidentemente, las necesidades de este paciente no son iguales que las de mi padre, que tiene prácticamente los mismos parámetros. En ese sentido, también hay elementos que evidentemente hacen que sea muy difícil diferenciar cuál es un paciente complejo y cuál es un paciente sencillo. Yo no voy prácticamente al médico, posiblemente acabaré pagando las consecuencias, pero me sentaría bastante mal que me llamaran paciente simple en vez de paciente complejo. En cualquier caso, yo creo que Tony Soprano, una de las cosas que le preocuparía especialmente tiene que ver con que dentro de sus resultados, aparte de la supervivencia, que obviamente le preocupa, está si va a poder mantener el nivel de actividad física y social y sexual. Física para acabar con sus enemigos y sexual para continuar disfrutando de los placeres de la vida. John Berger publicó, el pintor y escritor británico, una de las personas yo creo que más lúcidas que todavía quedan en Europa, en un libro que para mí es el mejor libro escrito jamás sobre el trabajo del médico general, que se llama Un hombre afortunado. Hablaba precisamente de ese hombre afortunado que era un médico general británico, Shashal, que por cierto posteriormente se suicidó, y hablaba, Shashal nunca separa una enfermedad de la personalidad general del paciente que la sufre. En ese sentido es lo contrario a un especialista. No cree en la necesidad de mantener una distancia imaginaria. Ha de acercarse lo suficiente para reconocer al paciente en todo su ser. Aunque tiene unos 2000 pacientes, es consciente hasta qué punto están todos relacionados, de modo que los números casi nunca adquieren para él una objetividad estadística. Tercer elemento, ¿qué enfermedades crónicas nos preocupan? Dicho en palabras del artículo que publicó en Lancet de Mesmer, los programas verticales causan inequidad en aquellas enfermedades que no están seleccionadas. ¿Qué pasa con aquellas que nosotros no seleccionamos para gestionar? Dicho de una manera musical, el disco de Wilco, maté mi memoria con una enfermedad barata. Hay enfermedades baratas y enfermedades caras. Se ha hablado mucho de los costes. Aquí, evidentemente, es de las pérdidas que supone, evidentemente, para los países el que haya pacientes con enfermedades crónicas. Pero Starfield, otra de las cosas que decía es que lo que realmente causa costo no es tener varias enfermedades crónicas, sino tener varios tipos de morbilidad. Y, de hecho, las enfermedades no son entidades únicas, sino que hay más diferencias en las necesidades de recursos dentro de cada una de ellas que entre las enfermedades. Esto es un artículo de otro profesor muy prestigioso en materia de ética en los sistemas sanitarios, Venkatapuran, donde habla de que precisamente, independientemente del país, son los pobres los que tienen más enfermedades crónicas y, evidentemente, además de tenerlas, son aquellas donde esas enfermedades son más serias. Y en ese sentido, siguiendo el maravilloso libro de Spirit Level, donde está claro que la desigualdad produce empeoramiento de la salud. Ayer se publicaba el informe de Cáritas con unos resultados bochornosos. España, pese a tener una situación aparentemente mejor económicamente, no hemos sido rescatados, ha aumentado la desigualdad muchísimo más que en Portugal, que sí lo ha sido. Y esto además tiene un fundamento bioquímico. Este es uno de los trabajos de una de las últimas premios Nobel, donde precisamente habla de los efectos que tiene el estrés crónico, y el estrés crónico está muy ligado a la desigualdad en las personas. En ese sentido, hablaba Patrick Hutt, que es un médico general británico, de que los médicos podrían preferir pensar en el nivel de glucemia antes que en las circunstancias de la vida de un paciente. Las razones son evidentes. Habitualmente la ciencia es relativamente simple y rápida, mientras que los asuntos sociales llevan tiempo y energía.
Los resultados no pueden ser fácilmente medidos, pero lo social tiene mayor importancia de lo que queremos otorgarle. Acabando ya, los dos últimos elementos en relación con la gestión. Welcome to the Machine está incluido en Wish You Were Here, un disco clásico de Pink Floyd, y lo tenía como referencia de que parece que nos hemos creído todos que la metáfora que debemos aplicar a los sistemas sanitarios es la metáfora de la máquina, en el sentido de que igual que se montan coches en la Toyota, se pueden atender pacientes en el sistema sanitario. En ese sentido, Fiona Heath, la antigua presidenta del Royal College of General Practitioners en Gran Bretaña y otra persona enormemente lúcida, hablaba de que los lineamientos de la atención médica parecen cada vez más productos de protocolos empíricos cuya naturaleza hace que se considere a los pacientes unidades estandarizadas de enfermedad. En ese sentido también me llama la atención la vuelta un poco a la etapa del rock sinfónico que tienen los modelos de crónicos con la permanente publicitación de pirámides de todo tipo. Yo no digo que no sean necesarias, la cuestión es que tiene sentido acabar convirtiendo a los sistemas sanitarios en sistemas que son tan estandarizados, sistematizados como una industria de producción de cualquier otro tipo de bien. Edward Lorenz planteó la teoría del caos, en el sentido que ustedes conocen sobradamente de que el movimiento de unas alas de mariposa en Texas, en Brasil, es capaz de producir un tornado en Texas. Y en ese sentido, precisamente, uno de los elementos fundamentales es que entre el orden y el caos hay un espacio importante donde se desarrollan la mayor parte de las intervenciones del sistema sanitario, que evidentemente lo que hace al final es surfear al borde del caos. Esto está sacado de un trabajo de Stacy. Cuando el nivel de acuerdo entre profesionales es muy alto y el nivel de incertidumbre es muy bajo, evidentemente funcionan muy bien las guías, los protocolos, la sistematización de procedimientos. En cambio, cuando el nivel de incertidumbre es muy alto y el acuerdo es bajo, no es posible eso. Y en ese sentido, las alternativas que proponían, por ejemplo, en la serie magnífica del British Medical Journal en relación con los sistemas adaptativos complejos, y estamos hablando de eso, es precisamente el uso de la intuición, que en ese sentido, luego en el debate comentaré algo respecto a una de las afirmaciones de uno de los libros que comentaba antes Roberto. Para acabar, estamos ante un modelo, ante la necesidad de un cambio radical. Esto está sacado de un libro magnífico de John Roberts, profesor de economía en Stanford, donde habla de que el desempeño de las organizaciones, y esto siempre lo pongo en mis cursos porque me parece fundamental, es resultado de la interrelación entre el contexto, la estrategia y la organización. El modelo de atención a crónicos, el modelo Kaiser Permanente son magníficas estrategias, pero el contexto en el que se desarrollan es el contexto americano, un contexto donde aproximadamente ahora 60 millones de personas no tienen cobertura sanitaria, donde la mayor parte de la prestación es privada y donde la atención primaria es enormemente débil. ¿Se puede trasplantar como si fuera un órgano ese modelo directamente a España? Yo tengo mis dudas. La evidencia en relación con todo esto es una revisión que hizo Oxman para el gobierno noruego, donde ponía de manifiesto, donde había en algunos casos sí buenos resultados en relación con el modelo de crónicos, pero en general no hay evidencia suficiente como para una implantación masiva del mismo. Y en ese sentido lo que planteaba era que la elección de una intervención debería depender fundamentalmente de la identificación de los problemas en el país. En ese sentido, otra revisión magnífica de McDonald de la Universidad de Stanford, lo que hablaba es que si quieren hacer un cambio, los decisores políticos y los gestores deberían ser cautos antes de invertir recursos significativos para implantar intervenciones sin evidencia demostrada, aunque parezca que tienen sentido. El sentido común no solamente sirve porque es mucho dinero del contribuyente el que nos estamos cambiando y que no se ha cuantificado en todas las reformas que hemos ido introduciendo en el sistema sanitario español. Acabo. El grupo que publicó en el Lancet, en relación con la Alianza para las Enfermedades Crónicas, hablaba de la necesidad de invertir 9 billones de dólares en la historia. Pero este grupo lo que decía es que también habría que invertir otros 9 billones de dólares en atención primaria. La atención primaria en este país no ha sido nunca una prioridad para el sistema sanitario. No ha sido para los ministerios, no ha sido para las comunidades autónomas, aunque evidentemente hay bastantes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. En general, seguimos los de atención primaria teniendo esa sensación de ser el pajarillo ante el gorila. El gorila es el hospital que se lleva la mayor parte de los recursos y que sigue siendo prioritario, entre otras razones, porque lógicamente vende. Los médicos generales no tienen conciencia de la fuerza que tienen. Hay muy pocos profesionales que tienen acceso a tantas personas en situación de debilidad, en situación de enfermedad. Y en ese sentido, y con esto acabo,
habría que recordar a una persona que era un gigante y que por desgracia tampoco está entre nosotros, que es Albert Joubel, en un artículo magnífico que se llamaba ¿Existiría la medicina sin los médicos especiales? Los médicos especiales eran los médicos de cabecera y él hablaba de que tendrían que luchar contra 4 defectos: desconfianza, ambigüedad, victimismo e ignorancia deliberada. Starfield dijo que la atención primaria fuerte hacía el sistema mucho más costo eficiente, pero si era accesible, y eso significa trabajar la mayor parte del tiempo disponible, y si era longitudinal, lo cual significa no cambiarnos de plaza continuamente. Hemos perdido el domicilio como uno de los ámbitos fundamentales de trabajo de la atención primaria y en ese sentido también buena parte de la responsabilidad de que se busquen otros modelos está en nuestro tejado. Muchas gracias.